Esto es el noticiero internacional Noti News con Randy Prieto. Nos encontramos en otro capítulo de Noti News Internacional, así que les damos la bienvenida al noticiero de la comunidad. ¿Alguna vez se han preguntado qué significa la Q en LGBTQ? ¿O qué significan las otras letras? Así como el lenguaje evoluciona constantemente, las palabras que usamos para describirnos a nosotros mismos y otras facetas de la identidad también están cambiando. Las primeras 4 letras de esta abreviatura estándar son bastante sencillas: lesbianas, gays, bisexuales y transexuales. La Q significa queer. El término queer alguna vez fue considerado como un insulto para las personas homosexuales. Ahora, esta palabra está siendo reivindicada por algunos como un término general de autoafirmación, especialmente entre aquellos que consideran que otras etiquetas son restrictivas. Algunos todavía creen que es un insulto homofóbico, por lo que siempre es mejor preguntar o esperar a la persona con la que estás hablando para usarla. Para los amantes de los animales, les contamos que los pingüinos también celebran el mes del orgullo gay en el Zoológico de Londres. El mensaje rinde homenaje a los famosos pingüinos homosexuales Ronnie y Reggie y evoca la campaña Supéralo, en contra del acoso a miembros de la comunidad LGBTQ. ¿Ustedes saben quién fue el primer deportista en declararse homosexual? Pues les contamos, querida comunidad, que se trata de Orlando Cruz, un boxeador puertorriqueño de élite que en el 2012 decidió salir del armario. Cruz salió al ring por el título mundial con la bandera LGBTQ, a diferencia de la mayoría de boxeadores que se asoma al cuadrilátero con la bandera de su país. El puertorriqueño decidió manifestar su inclinación sexual llevando la bandera sin temor a los comentarios o señalamientos de sus colegas, del público o de la prensa. Y no olvidemos que siempre hay personas que luchan por los derechos de nuestra comunidad, y por esa razón vamos con nuestra cápsula de Dráxula. Gracias, Randy. Soy Geisel y esto es Dráxula, donde siempre tenemos importantes noticias y temas de interés para ellas, ellos y ellas. Y hoy me acompaña aquí en el set un invitadísimo. Es un hombre queer que además es artista. Bienvenido, Juan Camilo Llanos. Hola, Geisel. Muchas gracias por invitarme. Bueno, empieza contándome cómo identificamos a una persona queer. Bueno, las personas queer se identifican por su irrupción o su casi estigma de romper a la sociedad con su forma de ser y su forma de vestir. Por ejemplo, yo soy una persona queer y en este momento me siento femenina, pero tengo mi barba. Okay. Entonces, pues puedes diagnosticarla por ser masculina, pero femenina. Ok, no solamente tiene que ver con la parte corporal física, digámoslo así, del vestuario y del maquillaje. Esto va mucho más allá. Sí, va más allá. Por ejemplo, yo soy una persona queer, activa sexualmente. Entonces, pues está el estigma o está el señalamiento de que las personas queer son pasivas, pero no. Claro que sí, pero bueno, a través de las redes sociales nos enteramos de diferentes casos que nos suceden a las personas de la comunidad LGBTIQ+. Y tal es el caso de que hace unos días tú fuiste víctima de la violencia de la sociedad. Cuéntanos exactamente qué pasó. Bueno, exactamente, pues estábamos en un espacio seguro con mis amigas, amigos y amigues, y pues una persona trans de la comunidad me agredió pues violentamente y pues quedé en shock, y entonces pues en este momento estoy como en recuperación social. Pero todo esto, ¿a qué se debió? ¿Pasó algo? ¿Tú le dijiste algo a esa persona? ¿Qué fue? Ya habían rayes como de ironías en redes sociales, entonces pues nunca pensé que fuera a pasar los límites de tocarme. Entonces, ok, o sea que sí pasó una agresión física. Sí, ¿qué pasó? Pues en ese momento lo que pasó fue agredirme en ese instante y yo lo que hice fue, pues nada, quedar en shock y pues irme a los casos legales. En cuanto a la parte legal, uno puede poner una denuncia por decirme faltaron al respeto, por decirlo así, ya que soy una persona queer. ¿Uno puede hacer algo legalmente? Sí, por ejemplo, la denuncia la puse yo por lesiones personales hacia el derecho de la mujer.
Entonces pues la fiscalía me lo aceptó, pensé que no me iba a aceptar la denuncia y pues sí, me la aceptaron, entonces estamos en veremos de radicados. Bueno, también en la parte personal, en la parte sentimental, para una como trans resulta complicado conseguir pareja a veces, ¿sí? Para una persona queer, ¿qué tan difícil es conseguir pareja y cómo es la situación en el amor? Pues es complicado, a veces se cumplen los fetiches de la hegemonía o del homo cis heteronormado, de las personas que les gusta pues treparse, que les gusta que en la cama esté con tacones, entonces pues amiga hay que cumplir, pero pues nada, ahí estamos como en arrocitos bajos, en a la bueno, carta. Entonces ahora sí, comiendo a la carta, Ajá, arrocito en bajo, ajá. pareja fija, No, amor, fija, no. por ahora es comiendo Por a ahí la carta. comiendo lo que caiga. Wow. Si pudieras de pronto cambiar algo en el pensamiento de la sociedad, ¿qué cambiarías? Bueno, yo cambiaría que en serio esta sociedad consuma LGBTIQA+, se pedagogue o se instruya acerca del abanico LGBTIQA+, que nada, que nos respeten en la calle, que no nos miren con ese señalamiento o ese juzgamiento que se siente horrible. Y pues nada, seguir instruyendo a la sociedad. Bueno, ¿cuál ha sido esa situación más complicada que te ha tocado vivir como persona queer? Como persona queer, bueno, les cuento una anécdota que me pasó una vez para un ball. Había terminado de dictar clase en una academia y llegó mi Didi y pues se acercó un chico heteronormado a pegarme. Si no me entro al carro, no llegó al ball, amigas. Wow. Y en tu vida profesional como artista, ¿te ha afectado algo el que seas queer? Mira que sí me ha afectado mucho, estuve trabajando mucho tiempo en el entretenimiento con artistas y pues decidí renunciar al entretenimiento pues porque esta es mi persona y este es mi ser y no quiero ser una persona heteronormada, quiero ser yo. Es que avances legales tenemos en nuestra sociedad ya en Colombia, digámoslo así, en cuanto al tema de la comunidad LGBTIQ+. Ok, ¿qué avances legales? Ahorita están los avances legales hacia la cédula, hacia las personas queer o las trans, pues que ya las trans se está desarrollando, esa cédula se les está poniendo ya como una mujer, porque eres una mujer, y en procesos como legales con las personas queer, ahí vamos. Pero sí hay avances, ¿están dando pasos? Sí, se están dando pasos. Hay un compañerito mío de Cali que es una persona queer y pues ya ha salido en medios y pues me alegra mucho ver esos procesos aquí en Colombia, por fin. En cuanto al lenguaje inclusivo, Ok. ¿sí? Háblanos un poco acerca de este lenguaje, porque muchas personas dicen utilizar la E, ¿esto qué significa? Eso no está aprobado, se siente extraño. Hablamos un poco de eso. Bueno, ahorita como que la gente está muy enfocada en la lengua castellana, como en esta lengua que nos dejaron los colonizadores, que es la parte española. Entonces, pues, amigas, empezar a deconstruir, hablar con la X, hablarle a la persona queer como ella, a la persona trans como ella, y al hombre trans también como por su pronombre. Entonces, pues nada, las personas ellas o él, pues ya son personas que se diagnosticaron como personas de su género, masculino y femenino. Bueno, gracias por enseñarnos un poco, porque de esta forma también abrimos un poco la mente y le abrimos la mente a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Muchísimas gracias por habernos aportado un poquito, un granito de arena aquí a Dráxula. Sabes que siempre eres bienvenida aquí a este espacio. Déjales un mensaje, por favor, a todas las personas que de pronto aún tienen miedo de salir por ese rechazo de la sociedad. Bueno, amigas, como consejo, esta marica Llanos que está aquí sentada lleva ya 2 salidas del closet. Esta es mi segunda salida. Entonces, pues nada, sin temor a nada, sean ustedes, pónganse pelucas, tacones, si se quieren maquillar, maquíllense. Y nada, para adelante, que aquí estamos todas para hacerles un support hacia la sociedad y hacia ustedes. Así es, lo importante es que hayan también estos espacios donde siempre estamos informando y tratando de educar a la gente con nuestros invitados, invitadas e invitades especiales que traemos hasta aquí. ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, mis redes sociales son Camilo Llanos en TikTok y Llanos Dancer en Instagram. Bueno, Juan Camilo Llanos, muchísimas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Sabes que este es tu espacio. Gracias, Gisela, a ustedes. Randy, muchísimas gracias. Sabes que aquí tenemos espacio e información para todas, todos y todes. Nos vemos en una próxima. Bye, bye. Gracias por esta increíble cápsula. Ahora hablemos del cine y el entretenimiento. Hoy les traemos el top número 5 de las películas más populares de la historia con temática LGBTQ y más. En el top número 5 tenemos A Boys Don't Cry.
En el cuarto lugar tenemos a My Own Private Idaho. En el tercer lugar tenemos a Brokeback Mountain. En el segundo lugar tenemos a Moonlight. Y en el puesto número 1 tenemos a Call Me By Your Name. Y si aún no has visto alguna de estas películas, puedes programarte con tus amigos o familia para hacerlo. De seguro les encantarán. Y en otras noticias les contamos que una médica transgénero y estrella de Instagram lucha contra la intolerancia en India. Su nombre es Trinetra y con él hace un homenaje a una diosa hindú. Pocos la veían como ella quería, por lo contrario que desde los 4 años de edad era acosada y avergonzada cada vez que trataba de ponerse los zapatos de tacón de su madre. Con el paso del tiempo, Trinetra decidió incursionar en Instagram, un espacio en línea donde podía ser ella misma. Hoy cuenta con 220,000 seguidores, aunque sus primeras publicaciones no fueron recibidas positivamente por profesores y compañeros suyos que aún no son conservadores. Hoy en día, Trinetra es una mujer trans feliz y agradece por todo lo que tuvo que vivir. Así que por favor, querida comunidad, enviémosle un aplauso a Trinetra. Las noticias positivas no acaban. La principal ONG rusa de derechos LGBTQ fue clasificada como agente extranjero por el régimen de Putin. La organización fue fundada en 2006 y ofrece asistencia jurídica y psicológica a las personas de la comunidad y a sus familias. Además, realiza campañas de sensibilización y recopila información sobre la discriminación por orientación sexual en el país. Organizaciones como esta deberían tener mucha más visibilidad por los grandes aportes que hace a las personas que deciden hacer su proceso de reconocimiento y transición, a las familias que deciden apoyarlos. Hemos culminado el capítulo de hoy. Fue un placer enorme acompañarlos, sobre todo con estas bombas de noticias. Nos vemos en el próximo capítulo.